Esta diligencia, doctor Holman, ha sido programada dentro del expediente 3086, que se adelanta justamente con motivo de algunos hechos que en su oportunidad fueran de conocimiento de la comisión por interceptaciones ilegales. Este testimonio que usted va a rendir y para el cual rindió juramento fue solicitado por alguno de los sujetos procesales, y nosotros esperamos de usted que le cuente a esta audiencia, para su efectiva valoración en el momento indicado, todo lo que a bien tenga y todo lo que conozca sobre el particular. Sírvase usted indicarle y decirle a esta audiencia todo cuanto le conste con respecto a estos hechos. Primero que todo, un saludo, muy buenos días a los aquí presentes, a los miembros de la comisión, doctor Aguiar, doctor Acuña, demás miembros de la comisión. Permítanme, y con todo respeto lo digo, antes de iniciar, digamos, el dicho de mi exposición, una breve reflexión. En su momento, cuando el victimario pidió en su justo derecho ser escuchado y que su dicho sea transmitido por televisión, pues lo mínimo que uno también tiene que hacer, si es sujeto de derecho, si es garante de la democracia, si quiere un proyecto democrático en esta nación, pues es estar de acuerdo con el dicho del victimario, y que el dicho del victimario también se hubiera transmitido por televisión. Nosotros, las víctimas del DAS, pensamos que también íbamos a tener el mismo derecho los días posteriores, inmediatamente después, una semana después, 2 semanas después. En su momento el victimario tuvo una transmisión de televisión, si la memoria no me falla en este momento, desde las 12 a 5 o 6 de la tarde, en un horario, digamos, en un excelente horario, pero sobre todo, y es aquí donde quiero llamar la atención, sobre todo, con toda la atención de los medios de comunicación, fue la noticia del momento, y en ese escenario y bajo ese escenario nuevamente el victimario hizo su ejercicio de deslegitimación a las víctimas, de revictimización a las víctimas, y ese dicho fue difundido ampliamente por los medios de comunicación. Es decir, la revictimización, el dicho nuevamente subrayado, resaltado en el imaginario de la opinión pública de los colombianos. Por eso en su momento, estimados miembros de la comisión, dijimos con urgencia que nuestro dicho debería ser escuchado y transmitido inmediatamente la semana posterior, los días posteriores. Lamentablemente, y con todo respeto lo digo, ha tenido que pasar más de un año para que hoy las víctimas seamos escuchadas. Hemos tenido, y mi abogado, Luis Guillermo Pérez Casas, ha tenido que interponer una tutela para que nosotros tengamos este derecho de que ustedes, y ustedes, señores televidentes, puedan escuchar a las víctimas del DAS y lo que padecimos durante 8 años. Lamentablemente, y espero equivocarme con lo que voy a decir, nuestro dicho mañana no será titular de primera página como en su momento sí lo fue el del victimario. Nuestro dicho no impactará de la misma forma en el imaginario público de esta nación como sí lo hizo el del victimario. Un reflejo sencillo de eso, queridos amigos y televidentes, la soledad de esta sala. Es la soledad de las víctimas. Esto refleja la soledad de las víctimas. El 17 de agosto del año 2011, esta sala estaba abarrotada por agencias internacionales de prensa, por miembros de los partidos políticos, en fin. Pero hoy está
totalmente desocupada. Ese era nuestro afán, de que nosotros seamos escuchados, fuéramos escuchados las semanas inmediatamente posteriores. Pero bueno, la soledad de las víctimas, el dicho de las víctimas, la invisibilización de las víctimas se ha convertido en una tradición lamentable en este país, a pesar de que hoy haya un gobierno que diga que es la hora de las víctimas. Permítanme, y con todo respeto cierro esa reflexión para darle respuesta a su pregunta, doctor Aguiar. Doctor Holman, dos cosas. Mi nombre es Carlos Eduardo Osorio, pero eso no es lo de fondo. Yo quisiera en este momento a la audiencia, y como quiera que usted ya cerró esa parte introductoria, que por supuesto se recepciona con todo el respeto, si es mi deber como presidente de la audiencia y de esta comisión, precisar algunos aspectos sobre las consideraciones que usted ha hecho, en el sentido de que en efecto ha transcurrido un término incluso superior a un año desde la diligencia de versión que rindiera el expresidente Álvaro Uribe. Pero también es importante que se conozca y que quede aquí en las actas, señor secretario, cuáles han sido las razones principales de esas demoras que no son atribuibles en principio a los investigadores, porque por supuesto que un año es mucho tiempo. A los pocos días de rendida la versión libre por parte del señor expresidente de la República, se formuló una recusación contra mi compañero, el doctor Yair Acuña. Una vez se formula una recusación, doctor Holman Morris, es imposible seguir adelante con el proceso so pena de viciarlo, porque mientras no se resuelva esa recusación, cualquier actuación sería espuria. Esa recusación formulada por uno de los sujetos procesales fue denegada en el mes de abril de este año por parte de la comisión en pleno, que es una decisión que toman los 15 representantes de la comisión. Pasada la resolución de esa recusación es cuando se formula la acción de tutela, y es cierto, es una acción de tutela la que también ordena que se tomen estas declaraciones. Viene el receso del Congreso del 20 de junio al 20 de julio y tan pronto regresamos del receso se programaron estas diligencias. Eso no con el ánimo de controvertirlo, doctor Holman, simplemente en aras de puntualizar algunos aspectos, pero bien puede usted iniciar con su declaración. Muy bien, doctor Osorio, gracias por la aclaración. Para contar y relatar lo que en algunos sectores de la opinión pública llaman las interceptaciones ilegales del DAS, o más coloquialmente las chuzadas, hay que remitirnos a un contexto para el año, en el caso de Holman Morris, el equipo periodístico de Contravía y su familia, para el año 2003. Pero permítanme aquí separarme de lo que dicen sobre interceptaciones ilegales. Yo prefiero hablar, y en el transcurso de esta diligencia voy a hablar de cacería criminal. Explico brevemente de qué se trata. Las interceptaciones ilegales, según lo estudiado, lo leído, lo padecido, las interceptaciones ilegales solamente fueron un elemento de una estrategia criminal que empezaba con una interceptación ilegal de comunicaciones, pero que en algunos casos pudo haber terminado, como efectivamente se hizo, en asesinato de personas. La interceptación ilegal de las comunicaciones por parte del DAS solamente fue un primer elemento de una cadena criminal que comportaba, incluía amenazas, desprestigio, deslegitimación, acoso psicológico, acoso moral, asesinato. Entonces, estamos aquí frente a un hecho y a un evento mucho más grande, de mucho mayor magnitud, que se queda corto al enunciarlo y nombrarlo como simples interceptaciones ilegales. Reitero, prefiero hablar de cacería criminal. Para los hechos que tienen que ver con Holman Morris, y no solamente con Holman Morris, sino con mi familia, con mi hermano, con mi esposa, con mis hijos,
y con el equipo periodístico de Contravía, tengo que iniciar mi exposición remitiéndome a la fecha del 20 de julio del 2003, momento en el cual sale al aire el programa de televisión Contravía, programa periodístico, y aquí viene la primera característica para que se entienda el por qué la cacería y la persecución contra nosotros. El programa Contravía, programa periodístico de televisión, fue financiado y auspiciado por la Unión Europea, por el Programa Andino para la Democracia y los Derechos Humanos de la Unión Europea. De allí provenía su financiación en el año 2003, 20 de julio del 2003. ¿Y por qué nos damos a la tarea en ese primer semestre del 2003 a sacar al aire y emplear nuestras fuerzas y energías en la elaboración de ese programa de televisión? ¿Por qué más de 7 organizaciones no gubernamentales, financiadas, auspiciadas y respaldadas por la Unión Europea, se dieron a la tarea de ejecutar ese programa? Valga la pena decir que esas organizaciones, una de ellas, el colectivo de abogados José Alvear, otra el CINEP, otra la Conferencia Episcopal de Colombia, otra organización el IPC de Medellín, la Red de Mujeres, organizaciones, todas ellas que también fueron víctimas de la persecución criminal por parte del DAS. Estas organizaciones hacían parte del Consejo Editorial de Contravía y decidimos en ese momento sacar al aire un programa que visibilizara, expresara las diferentes inquietudes del movimiento de defensa de derechos humanos en ese inicio de la administración del expresidente Álvaro Uribe. Los periodistas sabemos que cuando suenan los clarines de la guerra, que cuando suenan las trompetas anunciando el fragor de los fusiles, sabemos que el periodista tiene que estar en la primera línea de combate. Porque la historia nos enseña, queridos amigos, que en las guerras irregulares la mayor cantidad de víctimas son los civiles. Colombia, la mayoría del pueblo colombiano eligió al expresidente Álvaro Uribe Vélez en agosto del 2002 con una propuesta de guerra, válido. Esa fue la decisión de los colombianos. Pero a los periodistas, en ese evento, la historia nos enseña y nos empuja a estar cubriendo el campo de batalla, porque sabemos que en estas guerras irregulares se violan indiscriminadamente los derechos humanos. Esa era la importancia del programa Contravía desde aquella época. Visibilizar el drama de las víctimas de este conflicto, indígenas, afrodescendientes, campesinos, jóvenes, humildes colombianos. Pero ese unanimismo que rodeó y que encerró los 8 años de la administración Uribe no permitía, no quería que se visibilizara ese conflicto. Nosotros nos dimos a la tarea de visibilizarlo desde ese 20 de julio del 2003 y quizás, con toda seguridad, esa fue una de las razones más poderosas para la más inclemente persecución criminal contra mi familia, mis hijos, mi equipo periodístico y mi persona. El 8 de septiembre de ese mismo año hay un discurso que en mi opinión y en la opinión de varios analistas es el discurso madre, desde donde se desprende la cacería criminal. El discurso madre, la luz verde, desde donde se desata y se da, reitero, esa luz verde a los organismos de seguridad del Estado colombiano para que se desate esa feroz cacería. Y yo quiero, y he traído a esta sala, un segmento de ese discurso para que ustedes entiendan el contexto
de lo que estoy diciendo. Quiero pedirle el favor a los miembros de la comisión, a ver, si me ayudan con el video. Con mucho gusto. El 8 de septiembre, el presidente Uribe hace esa declaración. Al servicio del terrorismo, que cobardemente se agitan en la bandera de los derechos humanos para tratar de devolverle en Colombia al terrorismo el espacio que la fuerza pública y que la ciudadanía le ha quitado. Se empezaron a dar cuenta en Europa que aquí hay unos traficantes de derechos humanos que viven a toda hora pidiendo auxilios de la Unión Europea y de otras entidades. Muchas de esas críticas las han tomado la página de internet de la FARC. No tienen vergüenza ni limitaciones. Sacan libros en Europa sobre rumores y calumnias. Ellos saben que su única arma es la calumnia que hipócritamente se esconde detrás de los derechos humanos. Y unos traficantes de derechos humanos que se deberían de una vez por todas quitar su careta, aparecer con sus ideas políticas y dejar esa cobardía de esconder sus ideas políticas detrás de los derechos humanos. General Lesmes, asume usted el comando de la Fuerza Aérea para derrotar el terrorismo. Que los traficantes de derechos humanos no lo detengan. Que toda la Fuerza Aérea colombiana le preste a esta gran nación el servicio de ayudar a que nos liberemos de una vez por todas de esa pesadilla. General Velasco, desde el fondo del corazón, una palabra: gratitud. General Lesmes, proceda. A todos muchas gracias. ¿Podemos poner una pausa? Perdón, ¿puedes pausar? Bueno, 8 de septiembre del 2003. Las diferencias se pueden tramitar de diferentes formas, dentro de la tranquilidad, dentro de la pausa, pero llamar a los defensores de derechos humanos traficantes de derechos humanos, aliados del terrorismo, que basan sus informes en la página de internet de las FARC, que piden auxilio para sus informes de la Unión Europea. He dicho antes, el programa Contravía y estas organizaciones, para esas fechas, hacía parte del Programa Andino para la Democracia y los Derechos Humanos de la Unión Europea. Traficantes de derechos humanos, pesadilla. General Lesmes, líbrenos de esa pesadilla, proceda. Son las expresiones que utiliza el expresidente después de decir, frente a la tropa, no es cualquier escenario, es un escenario militar, donde estaban los organismos de seguridad del Estado colombiano, donde les está diciendo que los aliados de los enemigos de esa tropa son los defensores de derechos humanos. ¿Es una declaración para incendiar el país en ese momento? Para esa misma fecha, en Bogotá estaban reunidos, digo yo, los líderes o los directores más prestigiosos de las organizaciones de defensores de derechos humanos del mundo. La señora Susan Lee, hoy directora de Amnistía Internacional, el señor José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, y oigamos lo que en ese 9 o 10 de septiembre del 2003 estos defensores de derechos humanos dijeron y advirtieron sobre en lo que se iba a convertir ese discurso. Pongamos atención lo que desde esa fecha se advirtió, reitero, en lo que se iba a convertir dicho discurso del expresidente Álvaro Uribe. Que en su discurso
que en otras partes a estas organizaciones de derechos humanos las habrían ya echado. Así dijo literalmente. Así dice el presidente. Yo me pregunto, ¿a qué democracia se refiere? Yo no conozco ningún país genuinamente democrático donde a las organizaciones que velan por los derechos humanos se las haya expulsado del país o exiliado. Echado es la expresión que él usó. Salvo en juntas militares, dictaduras del Cono Sur o en la dictadura cubana, donde la tolerancia es cero frente a la crítica. Yo aprovecho esta oportunidad para hacerle un nuevo llamado al presidente a la cordura, a la sensatez. Las observaciones de los defensores de derechos humanos están abiertas a la discusión. Es posible que exista, como en todos los campos, controversia al respecto, pero la controversia debe darse en relación con los argumentos, con los planteamientos, y no a través de la descalificación mediante el insulto y el calificativo, y mucho menos haciéndolo ante las víctimas, haciendo creer que nosotros somos los que no somos, ni mucho menos ante las tropas, exaltándolas a que procedan a actuar contra los organismos de derechos humanos. Hacemos esa pausa, por favor. En ese momento, como bien lo dice José Miguel Vivanco y el doctor Gustavo Gayón, se advertía lo peligroso, lo incendiario de llevar el debate no a la discusión de los argumentos, sino a la descalificación del contendor, en este caso los defensores, señalándolos de aliados del terrorismo. Y entonces uno encuentra que efectivamente los defensores tenían razón. Y no lo digo yo, lo dice el señor Arzayus, quien fue miembro de la cúpula del DAS, concretamente miembro de la inteligencia del DAS, donde dice el señor Arzayus, palabras más, palabras menos, que habían escuchado. En su indagatoria el doctor Arzayus dice, publica el Espectador a partes de su indagatoria, y dice, y recordó que el presidente Álvaro Uribe señaló desde el 2004 o 2003 que había unas ONGs que al parecer estaban infiltradas por la guerrilla. Y se pidió verificar que fueran organizaciones sin ánimo de lucro y sin ningún fin ilícito. En ese contexto manifiesto que tuvo conocimiento de un documento elaborado por el DAS en el que se reportaba que el colectivo de abogados José Alvear Restrepo iba a adelantar campañas supuestamente de desprestigio, en fin. La ONG Justicia y Paz, la Comisión Colombiana de Juristas que el abogado Gustavo Gayón presentaba constantemente demandas contra las leyes del gobierno, en fin. El doctor Arzayus en esta indagatoria reconoce de alguna forma que estos dichos del expresidente Álvaro Uribe se convertían en prácticamente órdenes para ellos. Y acepta que ordenaron seguimientos a las ONGs mencionadas por el presidente e incluso al periodista Holman Morris. Pero ¿saben una cosa? El expresidente Álvaro Uribe Vélez tiene razón en un hecho. Sí hay por lo menos una ONG infiltrada por el terrorismo. Sí hay una ONG que durante años trabajó en pro del terrorismo de este país. Sí hay una ONG que financió grupos terroristas en este país, los alimentó, los financió, le quitó tierras a los campesinos de este país. Esa ONG, no lo digo yo, está en la lista Clinton
dicho por el Departamento de Estado, esa ONG se llama FUNPASCOR, Fundación para la Paz de Córdoba, con sede en Montería, cuya líder y representante legal hoy huye de las autoridades y se llama Sor Teresa Gómez, acusada por la Fiscalía del asesinato de Yolanda Izquierdo, líder de tierras y líder de víctimas de Córdoba. FUNPASCOR sí era una ONG al servicio del terrorismo en este país, del terrorismo paramilitar en este país. Y sucede, y todo el mundo lo sabía, los círculos ganaderos de Montería lo sabían, todo el mundo lo sabía en Montería, a excepción del expresidente Álvaro Uribe, quien vive, goza y produce tierras como ganadero en esa región de Córdoba. Nunca vio esta ONG, un hombre tan detallista, tan meticuloso con el tema de las ONGs, nunca vio lo que hacía, promocionaba, protegía FUNPASCOR. ¿Saben lo que encuentra la Fiscalía cuando allanan FUNPASCOR? Encuentran todas las cuentas de abastecimiento militar del bloque y de la Casa Castaño. Encuentran cómo se habían robado las tierras de los campesinos de Las Tangas. Encuentran cómo era la distribución logística de la Casa Castaño y de los bloques de Urabá y de Córdoba de las autodefensas. Durante años, y nadie se dio cuenta, y nadie menciona esa ONG. Con este discurso se inicia entonces una feroz cacería criminal contra todas las organizaciones defensoras de derechos humanos en el país. Les dio, reitero, luz verde a los organismos de seguridad del Estado colombiano para esa persecución. Contravía, entonces, el programa que yo dirigía, que yo fundé junto con mi hermano, junto con mi esposa, reunía entonces dos objetivos para esa y dentro del marco de esa cacería criminal. Número uno, era el programa de difusión de estas ONGs, de alguna manera, pero también en agosto del 2003, fue el programa Contravía quien puso el foco, el reflector en la desviación que había ejecutado el DAS en el asesinato del periodista, colega y amigo Jaime Garzón. En agosto del 2003, el programa Contravía por primera vez a la opinión pública le informa que la investigación por el asesinato de Jaime Garzón había sido desviada y que en esa desviación estaba involucrado el DAS y que había una testigo que había mentido para desviar esa investigación, que se llama María Amparo Arroyave Montoya, testigo que hoy nadie sabe dónde está, y que el fiscal general de la Nación, el actual fiscal, el doctor Montealegre, confirma que hubo manos oficiales desviando la investigación por el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, y que eso provino desde el DAS. ¿Quién estaba detrás de esa desviación? Y empezamos a seguirlo y empezamos a investigarlo. Nada menos y nada más, voy a decir lo que dicen los paramilitares, el dicho de los paramilitares de esta persona, el enviado del cielo, así llamaban a José Miguel Narváez, que en el año 2005 se posesiona como subdirector del DAS, quien es la persona que funda y ejecuta el famoso G3, que es el instrumento que desata toda esta cacería criminal en contra nuestra.
entonces Contravía se convierte en un doble objetivo. Primero, difunde lo dicho por las organizaciones defensoras de derechos humanos, y segundo, está ya dando los primeros pasos, advirtiéndole al país que en el caso de Jaime Garzón hubo una desviación y que ahí estaba involucrado el DAS. Como efectivamente un juez de la República, y hoy lo sabemos, que el asesinato de Jaime Garzón participó y por eso está acusado hoy el señor José Miguel Narváez y algunos militares de la República. Entonces fuimos el foco de la cacería en esos momentos. Pero además, permítanme explicarles una cosa. A diferencia de las víctimas que me han antecedido en la palabra el día de ayer, el doctor Copete y seguramente otras víctimas que estarán acá, como el honorable representante Iván Cepeda, la honorable líder de Paz y Derechos Humanos, Piedad Córdoba, el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, quien también fue víctima de estos hechos, y del colectivo de abogados, a diferencia de todos ellos, queridos amigos, a diferencia de todos ellos, Contravía era una familia y unos amigos. Contravía era mi hermano, mi esposa y yo, y 2 o 3 practicantes universitarios javerianos. No teníamos para nosotros, no era nuestro entorno para salir a defendernos un partido político, una organización de derechos humanos. Éramos en medio de esa cacería el grupo más débil. Y fuimos el grupo más débil, que pretendieron desbaratarnos, aniquilarnos, desestabilizar psicológicamente a mi familia. No teníamos el apoyo de partidos políticos, no teníamos el apoyo de toda una coordinadora internacional de derechos humanos, teníamos el afecto, eso sí, de amigos periodistas, de amigos políticos y de la comunidad internacional. Estamos en el año 2003. La Fiscalía, el informe del CTI de la Fiscalía sobre lo encontrado y allanado en las instalaciones del DAS, que da inicio afortunado a este proceso, ¿qué dice y qué encuentra? Dice el informe del CTI de la Fiscalía sobre lo encontrado en referencia a Holman Morris y Contravía. Encuentran una carpeta AZ desde el año 2004 y 2005, que se rotula internamente como caso Puerto Asís. Consta de 159 folios que permiten en su lectura determinar, y atención, no lo dice Holman Morris, reitero, es el informe de la Fiscalía. Perdóneme, doctor Holman, solamente para solicitarle algo, que cada documento que haga usted cita o lectura en su interrogatorio, por favor, nos contextualice, nos diga y lo pueda aportar para que haga parte del acervo probatorio de esta investigación, y nos contextualice por lo menos su título, su contenido, su número de folios y si contiene firmas y la procedencia y la forma como se obtuvieron los documentos, para que puedan ser sujetos de valoración por parte de nosotros como investigadores. De igual forma, los videos que usted acaba de transmitir y que
pienso que van a seguir siendo transmitidos, sean también aportados a esta comisión integralmente, no solamente a partes, sino completos, si los tiene, y puede aportarlos en esta audiencia o en días posteriores, que esperamos no sean muchos días, para que podamos actuar también con la celeridad que este asunto requiere. Muy bien, doctora Acuña. Este documento que yo expongo en la mano es la página 12 del primer informe del CTI de la Fiscalía General de la Nación, que se produce sobre lo recaudado y allanado en los documentos que fueron encontrados al interior de la Fiscalía. Es un documento que puedo decir, ¿ya es público, Luis Guillermo? Sí, sí. Es un documento que es público, que lo tienen los medios de comunicación y que hace parte del proceso. Yo leo simplemente lo que dice en la página 12 y que corrobora, digamos, mi argumento en este momento. Se encuentra el punto 11 de la página 12, dice, se encuentra una carpeta AZ del 2004-2005 rotulada internamente como caso Puerto Asís. Vale la pena decir que caso Puerto Asís es el nombre de toda la operación contra Holman Morris, mi familia y el grupo periodístico Contravía. Así consta en los documentos. Dice, permite en su lectura determinar que Puerto Asís es el nombre que se le dio a todo un trabajo de inteligencia que se le hizo al periodista Holman Felipe Morris Rincón, quien, según se informó, fue objeto de medidas cautelares por parte del Comité de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La carpeta fue aportada en su totalidad, como aparece en el acta de inspección, y sometida a cadena de custodia. Yo resalto del mismo documento lo que encontraron los investigadores y están plasmando en este documento. Dice: es evidente que los contactos fueron seleccionados. Hay una carpeta de contactos de Holman Morris y dice el investigador que es evidente que los contactos fueron seleccionados de la obtención de los emails que llegaron y salieron del correo del señor Morris Rincón, es decir, interceptación de comunicaciones, los cuales se aprecian en varios folios de la carpeta analizada como lo contenido. Llama la atención, y sobre esto quiero hacer énfasis, llama la atención el folio 36, donde se observa un texto con un título que dice Control Técnico de Actividades, y la letra siguiente 2004 y 2005. De acuerdo a labores de inteligencia realizadas, se estableció el siguiente mapa de contactos con nombre completo. ¿Por qué traigo a colación esta cita de los investigadores de la Fiscalía sobre el caso de las interceptaciones ilegales? Porque aquí se evidencia que sobre Holman Morris, durante los años 2004 y 2005 hubo pleno control de mis actividades, pleno control de mis comunicaciones, pleno control sobre mi familia, sobre lo que hacía, a dónde me desplazaba, con quién hablaba, mapa completo de mis contactos. Y entonces, el 1 de agosto del 2004, suceden estos hechos en el río Putumayo. Soy detenido por la fuerza pública durante más de 10 horas y mi material periodístico es decomisado junto a otro material también de carácter periodístico. Y eso quedó consignado en su momento en este video. ¿Sí o no? Un saludo. Déjame llamar. Los hombres de inteligencia no nos dejamos firmar. Por varias razones. ¿Puedo usar satelital? ¿Cómo? ¿Puedo usar mi satelital? Déjame llamar a Londres ahorita, weón, antes de dedicarme en el putero. ¿Por qué nos retuvieron? Por razones obvias, estamos en operaciones y ustedes están en un área donde estamos en operaciones. No, eso lo entiendo, coronel, pero la retención del material no. Precisamente estamos en operaciones. ¿Usted sabe cuáles son las condiciones?
guardar informaciones delicadas. El huellero. En este momento se nos acaba de decir que estamos en libertad, pero yo considero una detención arbitraria estar permanecido durante 7 horas. Para saber nuestros datos judiciales es una cuestión que yo creo que se demora de 30 a 40 minutos, están en todo su derecho, pero llevamos 7 horas y se llevaron nuestro material periodístico. Yo considero básicamente un atentado a la libertad de prensa. Hacemos pausa ahí. Esos hechos ocurrieron el 1 de agosto del año 2004. Fuimos detenidos junto al periodista y camarógrafo inglés Guillermo Galdós en el río Putumayo durante más de 10 horas, sin ninguna razón. El oficial a cargo dice, se encontraban en un área de operaciones. ¿Desde cuándo para la prensa y para cualquier ciudadano está vetado el territorio nacional cuando se están en operaciones militares? ¿Desde cuándo para la prensa no puede entrar a sitios de operaciones militares? Ahí no había operaciones militares en ese momento. Durante 10 horas se llevaron nuestro material periodístico que habíamos filmado. Envían un helicóptero expresamente desde Tres Esquinas a llevarse el material periodístico. Con el ánimo, pues no vamos a ser ingenuos aquí, con el ánimo de examinarlo. Un atentado a la libertad de prensa, una arbitrariedad completa. Y a las 12 de la noche nos dejan libres en la mitad del río Putumayo, en la frontera con el Ecuador. Esa operación implicó un seguimiento a mí, implicó un seguimiento a mis comunicaciones, e implica, es mi interpretación, que el DAS no trabajaba solo, sino trabajaba con otros organismos de seguridad, y que compartía esa información obtenida de manera ilegal con otros organismos de seguridad. ¿Cuál era el objetivo de detenerme durante tantas horas? El material periodístico. ¿Qué perseguían? ¿Qué querían? Y qué coincidencia que la carpeta y el nombre de la operación contra Holman Morris tenga el nombre de Operación Puerto Asís, Putumayo. Hoy, mi lectura, mi interpretación es que esto fue producto de ese seguimiento que nos estaban haciendo a nosotros en el año 2004. Detenido por hacer mi trabajo periodístico. Pero sigamos. Llegamos al 16 de mayo del 2005. ¿Qué pasa el 16 de mayo del 2005? Podemos poner el... Ahí ponemos pausa. El 16 de mayo del 2005 llegan coronas fúnebres a mi casa, a mi apartamento, a un 7º piso a las 5 de la tarde, en el norte de Bogotá, en el barrio La Carolina. Un tipo con una corona fúnebre sube hasta el 7º piso y le entrega una corona fúnebre que dice: condolencias por la muerte de Holman Morris. Se la entrega a la señora que está cuidando en ese momento a mi hijo recién nacido. Y con unos lapsos de 15 minutos en diferentes partes de Bogotá se entregan igual coronas fúnebres contra el periodista Daniel Coronel y contra el periodista Carlos Lozano Guillén.
una operación coordinada, sistemática, con el claro objetivo de amedrantarnos. ¿Pero por qué en ese mayo del 2005? ¿Pero por qué en ese mayo? Porque qué coincidencia que estos 3 periodistas habíamos denunciado, publicado y hecho documentales denunciando el asesinato de los niños y los campesinos de la comunidad de paz de San José de Apartadó. Y habíamos dicho en su momento, le habíamos creído a los campesinos en su dicho, de que quien estaba detrás del asesinato y el descuartizamiento de los menores de edad, de 8 meses, de 12 años y de 15 años, y de sus padres, era la fuerza pública que estaba en ese momento en esa región del país. Mientras que el ejército en ese momento, el general Ospina desde el Ministerio de Defensa, el ministro Uribe desde el Ministerio de Defensa, lanzaba toda una contraofensiva para deslegitimar lo dicho por los humildes campesinos. Y hoy, ¿qué nos dice la historia? Hoy, ¿qué nos dice la Fiscalía? Hoy, ¿qué dice la justicia? De que efectivamente esos humildes campesinos de la comunidad de paz de San José de Apartadó tenían razón cuando señalaron a la tropa y a militares por el asesinato de sus líderes. Hoy hay militares condenados por el asesinato de esos niños. Hoy el expediente de la Fiscalía lo dice y es contundente. Lamentablemente para este país, para nuestro dolor, para nuestra dignidad, fue un oficial del ejército colombiano quien da la orden de descuartizar a esos menores de edad, para la vergüenza de esta nación. Pero en aquel momento, en mayo del 2005, todas las baterías, toda la estrategia estaba destinada mediáticamente a deslegitimar lo dicho por los campesinos. Y parte de esa estrategia, digo yo, fue amenazar a los periodistas que nos pusimos a la cabeza de esa denuncia. El programa Contravía dedicó 2 especiales a reconstruir los hechos, a recaudar testimonios, y los hicimos públicos. Y oh coincidencia, una semana después de haber presentado esos documentales, que después fueron presentados en el Congreso norteamericano como prueba, vaya coincidencia, una semana después recibo coronas fúnebres en la puerta de mi casa. Pero lo que es peor aún, es que para ese mayo del 2005, Holman Morris y todas sus actividades eran controladas sistemáticamente por el G3. Es decir, en mi opinión, el G3 fue el autor de esas amenazas de coronas fúnebres. Y si ustedes revisan los expedientes, las órdenes que se emiten desde el DAS, se expresa preocupación por mis denuncias después de esa amenaza. Cuando, insisto, mi casa, mis teléfonos, mis movimientos eran totalmente monitoreados por el G3 del DAS. Fueron ellos, por supuesto que fueron ellos los que me amenazaron con coronas fúnebres. No me cabe la menor duda. ¿Y cuáles fueron las consecuencias?